Bien, hermanos, vamos por favor al libro de Éxodo, capítulo 20, y vamos a leer los versos del 8 al 11. Y dice las Sagradas Escrituras: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él tu obra, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Padre, te doy infinitas gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, porque desde siempre, Señor, tú tuviste presente este precioso día de reposo para que te adorásemos, para que lo apartáramos para ti, que lo bendijésemos, Señor, porque tú siempre has querido que nosotros te rindamos a ti culto de alabanza, de adoración, de gratitud, de reconocimiento por toda la obra que tú has hecho, Señor, porque nos has permitido ser tus hijos, Señor. Y hoy, Señor, en agradecimiento a todas las bendiciones que a diario recibimos, apartamos este día, Señor, este tiempo para dedicarlo a ti. Gracias, Señor. Te doy infinitas gracias por cada hermano que está aquí, Señor. Bendigo, Señor, el día de reposo. Bendigo este día, Señor. Queremos agradarte, Señor. Queremos hacer tu voluntad y queremos, Señor, que tú te agrades, Señor, con esto que hacemos de reunirnos para conocerte más, para alabarte, para tener intimidad contigo, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a ver algunos puntos relacionados con el día de reposo. Vamos a desarrollar 4 puntos. El primero, el día de reposo viene desde el Antiguo Testamento, pues estamos en Éxodo, y este punto es en hebreo, en el idioma original, se habla del día de Shabbat, así se nombra el día de reposo, que quiere decir cesar o descansar. Esto tiene que ver mucho con la intención de ese mismo día. Debemos descansar y debemos cesar. En primer lugar, vamos a ver qué se entiende de reposar de las obras comunes de todos los días. Es decir, este día, que hoy es el día domingo, antes era el Shabbat, el sábado, ya en muchas ocasiones a la iglesia se le ha enseñado sobre por qué se ha cambiado de sábado a domingo. Pero hoy es el domingo donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde nos gozamos en que su tumba está vacía y que Él vive y vive en nuestros corazones. Es así como debemos descansar de las obras que comúnmente hacemos. De eso es de lo que descansamos. Bien, en el versículo 10 del texto que hemos leído, dice: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Día de reposo para Jehová. Es muy importante esa parte, ¿no? Día de reposo para Jehová. Dios nos da la vida, sencillamente, hermanos.
Nosotros valoramos la vida y más cuando se está enfermo, ¿verdad? Y más cuando hay peligro de perderla, creo que es cuando más la valoramos, o cuando tenemos a un familiar muy querido, a un hermano muy querido que se encuentre en ese estado de perderla. Valoramos más la vida. Entonces, es reposar de todas las cosas que hacemos este día, el día domingo, hoy en día. Vayamos, se podría decir que también reposar de las obras comunes. Generalmente, hoy en día, en todos los países, el día de descanso para las fábricas, los trabajos, para todo esto, es el día domingo. Y por eso se facilita tanto el poder ir a culto. Éxodo 20:11 nos dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Importantísimo, ¿no? Si nuestro Padre Celestial, nuestro precioso Creador, hizo todo en 6 días y descansó, pues Él también quiere exactamente lo mismo para nosotros, pero dice algo supremamente importante y lo santificó. Dice que hizo todo lo que está en los cielos, en la tierra, en el mar y en cada una de las cosas que se nombran, todo lo hizo, lo creó, pero el séptimo día lo santificó. Yo quisiera que reflexionemos un momento en pensar qué fue lo más importante de la creación para Dios, qué fue lo más importante que Él creó. Piensen ustedes, quizás el cielo, porque es donde, digamos, su casa y donde nos va a llevar algún día. Quizás la tierra, porque es el estrado de sus pies y porque es donde nosotros habitamos. O quizás el mar, porque hay tanta belleza allí, porque de allí podríamos decir que sacamos muchísimo alimento para el ser humano y para otras especies. ¿Cuál será lo más importante que Dios creó? La obra más linda que hizo el Señor, ¿cuál sería? Pues este versículo 11 nos lo dice claramente, hermanos. Dice, bendijo el día de reposo y lo santificó. En otras partes de la escritura, la palabra nos dice que hizo tal cosa y se dio cuenta que era bueno y bueno en gran manera. Y creó al hombre y era bueno y bueno en gran manera. Y así todas las cosas que mi Señor creó, se dice que era bueno y en gran manera. Y de hecho lo es. Claro que sí. Pero de ninguna de ellas habla de que lo santificó. Dios creó el séptimo día y lo santificó. Es lo máximo. Es la obra más importante que Dios hizo es el séptimo día. Y lo santificó para que nosotros tuviésemos descanso. Ya habíamos dicho que era día de reposo. Miren, la Biblia, Dios se ocupó muy bien de enseñarnos la importancia del día de reposo. Cuando fue escrito el Éxodo, el pueblo recordemos que estaba en Egipto, el faraón no los quería dejar ir a adorarlo y él tuvo que enviar todas las plagas que envió y hacer todo lo que tuvo que hacer para que Faraón por fin dejara a su pueblo ir. ¿Para qué? Para adorarlo. Era el único propósito. Si Faraón hubiera permitido que el pueblo, su pueblo escogido, lo adorara, muy seguramente ellos hubieran seguido allí y Dios, o sea, lo único que él pedía era ese tiempo para estar en adoración, para apartarse.
para reposar de lo que hacen diariamente. Pero Dios, viendo la necesidad del pueblo de cesar de las obras diarias, era un pueblo totalmente esclavizado, era un pueblo sometido, era un pueblo que no tenía libertad para adorarlo y para hacer lo que querían, sino solamente para cumplir las órdenes de Faraón. Y este Faraón cada vez le ponía más y más y más trabajo, ¿no? Antes le daban los materiales para hacerlo la de ellos. Y luego les dijo, pues ahora ustedes hagan los materiales para que no tengan tanto tiempo de estar pidiendo que les dé tiempo para ir a adorar a su Dios. Hermanos, Dios quiere que nosotros le demos la importancia que tiene este mandamiento. Es por eso que el segundo punto, la Biblia nos enseña que Dios bendijo esta palabra y lo santificó. ¿Qué quiere decir santo? ¿Qué quiere decir santificado? Apartado de, apartado para. Entonces, ese día es apartado para el Señor, separado para el Señor. No solamente que descansemos de nuestro trabajo diario, de nuestro quehacer, sino separado. Dios nos quiso quitar de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del trabajo a un mismo, siendo el trabajo una bendición, pero quiere que descansemos. Y miren, Dios estuvo tan atento a las necesidades del ser humano en esa época, pero también en todas las épocas, que Dios siempre vela por los derechos del ser humano. Y con este mandamiento el Señor está velando por el descanso, para que nosotros podamos descansar, para que las empresas cesen, para que haya un verdadero descanso para cada ser humano. Mire, cuando las personas no descansan, se enferman, no solamente físicamente, sino espiritual y emocionalmente. Espiritual porque no tienen tiempo para tener intimidad con el Señor. Y Dios quiere que nosotros separemos este tiempo para Él. El tercer punto, este mandamiento no fue dado a partir de los 10 mandamientos, sino que el Señor ya lo había dado antes. Y si nosotros vamos nuevamente al libro de Éxodo, pero en el capítulo 16, y leemos del 23 al 30, vamos a darnos claramente cuenta de que el Señor siempre, desde antes de darle los 10 mandamientos a Moisés, ya lo había decretado este día. Y dice la palabra, Éxodo 16, 23 al 30. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo. Si ven, de una vez él dice santo, consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobre, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Dio. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogerás, mas el 7º día es día de reposo. En él no se hallará. Recordemos, está hablando del maná. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés,
¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Era el único día que ellos podían guardar algo para el otro día, porque si guardaban para otro día diferente, al otro día amanecía podrido. Dice, el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. El pueblo reposó el séptimo día. La sabiduría de Dios es grande, es maravillosa y nunca es improvisada. Siempre, desde siempre Dios ha existido y desde siempre su sabiduría está con él. Dice, acuérdate para santificarlo. ¿Quiénes deben santificar ese día? Pues primero lo primero que lo santifica es el mismo Dios. Pero nos mandaba en esa época al pueblo, a su pueblo escogido, que lo santificara. Y hoy en día manda a su iglesia que lo santifique. Dios bendijo y lo santificó y manda que nosotros lo hagamos de la misma manera. Este es el significado central de este mandamiento: santificar el día, darle a Dios ese lugar precioso que Él se merece en el día de reposo. Por lo tanto, no se debía tener ese mandamiento como inferior a los otros mandamientos, sino que se debía cumplir. Según el Señor, no solamente quiere que el pueblo se aparte de sus labores, de su cotidianidad, de sus quehaceres comunes, sino que recobre fuerzas físicas y espirituales. ¿Y cómo recobra las fuerzas espirituales? Pues dándole el lugar al Señor que se merecen, acudiendo. En ese entonces acudían, se reunían en sus, ¿cómo se llamaban? En su asamblea, y ellos celebraban celebraban al Señor ese día. Vayamos por favor a Éxodo 23. Éxodo 23, en el versículo 12, nos dice: 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. 6 días trabajarás. ¿Qué querrá decir tome refrigerio? Es hacer una pausa. Hoy en día en las empresas, y esto no es de mucho tiempo atrás, tomaban, antes no, eran las 8 horas de recorrido y pare de contar. Pero de un tiempo para acá, dijeron los psicólogos, las trabajadoras sociales y todas estas personas que trabajan en pos del bienestar humano, que era necesario que se dieran descansos, unas pausas para poder la persona, que de esa manera la persona trabaja mejor que no tener ningún descanso. Entonces, tomar ese refrigerio es hacer una pausa para el descanso de todas las obras. Aquí pues nos estamos refiriendo al día de descanso, el día de reposo, y por eso era necesario tomarlo. Pero vemos que tiene dos connotaciones, ¿no? Una, descansar, sí, de toda la cotidianidad, pero para santificar el día de reposo, para adorar a nuestro Dios. Vayamos, por favor, al libro de Levíticos, en el capítulo 23 y el verso
3. Dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. No importaba que el pueblo no estuviese allí con todos los demás miembros del pueblo. Donde quisiera que estuviera, debía hacerlo. Habla de la santa convocación, es decir, reunión de todos los creyentes, con el único fin y propósito de brindar, de dar, de ofrecer culto a Dios. Santa convocación. Es verdaderamente reunirnos, como lo estamos haciendo hoy, para darle todos los agradecimientos a Dios, para honrarlo como solamente Él se merece. Hay varios profetas en el Antiguo Testamento que denuncian las consecuencias de no guardar el día de reposo. Nos enseñaban en esa época y hoy en día también a qué atenernos por no guardar el día de reposo. Si vamos a ver un par nomás porque creo que todos los profetas hablan de la desobediencia de los mandamientos y este es un mandamiento. Pero del día de reposo de manera específica, vamos al libro de Jeremías, quien habla sobre lo que pasa cuando el pueblo de Dios no lo obedece. Jeremías capítulo 17, y vamos a leer del verso 21 en adelante. Jeremías 17, del 21 en adelante. Dice la palabra, así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de la ciudad en el día de reposo, sino que santificáis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David. Ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Benjamín y de la tierra de Benjamín, de la Cefala, de los montes del Negev, trayendo holocausto y sacrificio, ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Pero si no me oyeres para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo descenderé fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagarán. El Señor nunca actúa antes de pronunciar una ley, antes de advertir al pueblo. Y a través del profeta Jeremías nos está hablando de la importancia que es guardar el día de reposo. Para el Señor fue demasiado importante. Y Él espera que nosotros, su pueblo, y el pueblo de Israel en esa época, detuviera su mano, detuviera su pie de hacer lo mismo que hace todos los días, entrar y sacar carga
¿Eso qué es? Eso es comerciar. No, el Señor no les prohibió que comerciaran, no les prohibió que trabajaran. No, háganlo. Ustedes tienen 6 días. Yo hice la 7 días en la semana para que ustedes trabajen 6 y me dediquen 1 a mí. Perdón. Uno de los pecados que tenía el pueblo de Israel, aparte de la idolatría que se vivía en esa época, fue el haber descuidado el día de reposo. Esto muestra el total desinterés que tenía el pueblo de Israel en tener una relación íntima, directa con el Señor. Muestra cómo lo que más les importaba era su trabajo, sus ganancias, hacer lo que ellos querían. No le daban importancia al día de reposo porque sabían que se tenían que congregar para conocerlo a Él. Cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros estamos dispuestos a dejar de hacer lo que comúnmente hacemos para ir a congregarnos, estamos diciéndole al Señor, tu relación para mí es supremamente importante. Quiero tener intimidad contigo. Para mí no hay mayor alegría, para mí no hay mayor obra para hacer que el estar en la casa de Dios. Debemos querer estar en la casa de Dios, no como un ritualismo, hermanos, no para que fulano o sultano o para que toda la iglesia me vea. No, el que me tiene que ver, el que me tiene que aprobar es Dios. A Él, por Él y para Él es que vamos a la iglesia, porque queremos crecer, porque queremos conocerlo, porque queremos salir de la ignorancia que tenemos de su palabra. Todos, hermanos, todos necesitamos buscar de Dios. Todos necesitamos escudriñar las escrituras. El que no lo hace se enfría. Y el que se enfría se aleja. Y el que se aleja se aparta. No permitas que esto suceda en tu vida, mis hermanos. El profeta, a pesar de que las amenazas del pueblo eran grandes, a pesar de que lo humillaban, a pesar de todo, se preocupaba mucho para que el pueblo conociera de Dios y les suplicaba que cumplieran los mandamientos. Pero qué pueblo tan duro de servir, qué pueblo tan duro, vez tras vez, día tras día. Este pueblo desobedecía las órdenes del Señor. Este pueblo se iba tras dioses ajenos y no querían tener una relación directa. No querían establecer una relación íntima con el Señor. Y por eso les ocurría lo que les ocurría. Dice Jeremías, y yo descenderé fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagarán. Si ustedes leen el libro de Jeremías, van a darse cuenta que nunca, hasta el día de hoy, hermanos, Jerusalén ha sido reconstruida, ni su templo, ni lo será. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo, porque el Señor no se retracta de lo que ha dicho, y menos cuando el pueblo no obedece. Si ustedes no hacen esto, yo los destruiré. Y lo hizo, mis hermanos. Lo hizo. Pero les dijo antes, si ustedes lo hacen, yo haré que vengan a Jerusalén sus reyes, sus príncipes,
y nombra a Jerusalén, los príncipes de los descendientes de David, o sea, de ellos mismos, pero no lo quisieron, no lo hicieron, tuvieron en poco el día de reposo. No les bastó los 6 días que Dios les daba para trabajar. Querían más y más y más, acumular más y más y más. ¿Y de qué les sirvió? ¿De qué les sirvió, hermanos? Quedaron sin nada. Todo fue consumido por el fuego. Yo les invito a que lean el libro de Jeremías. Qué bello. Qué bello y qué triste. Ustedes no se imaginan cuánto lloré yo estudiándolo, porque veía tan duro el pueblo, tan duro, y yo le pedía perdón al Señor porque esa dureza no se quedó allí en Jerusalén, no se quedó en esa época, hermanos. Hoy en día seguimos con la dureza del corazón. Hoy en día le decimos al Señor, Señor, qué pena, pero es que yo tengo mucho que hacer. Es que preciso, hoy tengo que arreglar la casa. Hoy es el día que puedo hacer mercado. Y le sacamos 1.000.000 de disculpas. ¿Y saben qué? Lo más triste es que no la creemos. Nosotros nos creemos nuestras propias disculpas y mentiras. Pero el Señor, que escudriña los corazones, sabe que nosotros le estamos robando el día de reposo que Él manda. Otro profeta que habla acerca del día de reposo es Ezequiel. Ezequiel, les invito a que vayamos al capítulo 20 de Ezequiel y veamos los versos 12 y 13. Y les dijo, también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliese vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Hermanos, provocar ira al Señor, grave. De verdad que es grave, hermanitos. Y tú y yo los provocamos a ira al Señor cuando no cumplimos sus mandamientos, cuando los tenemos en poco, cuando nos damos excusas a nosotros mismos, cuando no hacemos lo que Él manda. El profeta Ezequiel no solamente habla de una amonestación en contra de todas las leyes, de los 10 mandamientos que el Señor dio a Moisés, sino de no profanar el día de reposo, hermanos. Es tan grave como no poner por obra los otros mandamientos. Es igual que cualquier pecado. Y nosotros hoy en día vemos, qué pecado tan grande. Por ejemplo, el que roba, el que mata. Nos llenamos muchas veces la boca diciendo, qué corrupción. Y lo es, qué corrupción tan grande que hay en nuestros gobiernos. Y lo señalamos, hermanos. Pero fácilmente dejamos de asistir al culto. Fácilmente decimos, no, hoy estoy cansada. Ay, salió unas horas extras para ganarme unos pesos preciso el domingo. Entonces yo
tengo la disculpa precisa y no puedo ir a la iglesia porque me tocó trabajar. Hermano, usted está profanando el día de reposo. Usted le está quitando el primer lugar a Dios. Usted le está diciendo a Dios, ¿sabe qué? Primero está esto. Y ya después veremos. A todos se nos presentan problemas, hermanos. A usted y a mí. De diferentes, perdón, de diferentes formas. Por ejemplo, a nosotros hoy hubiéramos podido haber dicho, hermanos, no hay culto porque estamos enfermos, porque el médico nos dijo que teníamos que guardar reposo, pero por encima aún de la salud. Y hoy en día, hermanos, que es tan fácil, somos totalmente inexcusables. Bendito sea Dios por la tecnología cuando es usada para la gloria del Señor. Así de que no tenemos disculpas. El faltarle al Señor en guardar el día de reposo es igual que faltarle en cualquiera de los otros mandamientos, en cualquiera de los otros pecados. Se juzga tanto como el que fornica, como el que adultera, como el que miente. Dios, ¿saben qué, hermanos? Dios toma decisiones. Vayamos, por favor, nuevamente al libro de Levíticos. Levíticos, y vamos a ver 26, capítulo 26, y vamos a leer desde el 34 y el 35. Dice, entonces la tierra gozará sus días de reposo. ¿La tierra? Pensamos nosotros, pero ¿cómo así que la tierra también? Todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada, descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Yo cada vez me admiro más de la palabra de Dios, de verdad que sí. Y cada vez le digo al Señor, perdóname por no estudiarla, por no dedicar más tiempo a estar ahí delante de ti, delante de la palabra. Porque hay tanta riqueza, hay tanta enseñanza en ella que nosotros nos privamos de esa bendición. El Señor también mandó que 7 años se trabajara la tierra y de 6 años se trabajara la tierra y al 7º la dejáramos descansar. Para que la tierra volviera a coger nutrientes, para que la tierra se fertilizara a sí misma. Pero no. Si el hombre no descansaba a ellos mismos, ¿cómo iban a dejar descansar a la tierra? Pero el Señor le dice a la tierra, mira, ahora que los voy a sacar, ahora que no los voy a dejar cultivar más, usted, tierra, va a descansar. Y así fue, hermanos, la tierra descansó. Descansó de dar y dar y dar. Y pudo descansar. Ellos no quisieron dar descanso. Entonces Dios los llevó al exilio, al cautiverio. Los llevó a la tierra de sus enemigos, donde ellos no tenían libertad, donde ellos no podían hacer lo que ellos querían, sino lo que el enemigo mandara. Pero bueno, todo esto lo hemos hablado desde el Antiguo Testamento. Y ustedes dirán, pero es que eso es Antiguo Testamento y ya pasó, ya, dejémoslo allá en el Antiguo. El Antiguo, cuando estoy, las clases que he tomado en el seminario, siempre, bueno, hay todos los profesores, pero uno en especial que nos dice, si ustedes leen el Nuevo Testamento solo,
no le van a sacar la riqueza que se le saca cuando se lee Nuevo y Antiguo Testamento. Siempre el Nuevo tiene una razón en el Antiguo. No se separan, hermanos. De hecho, en un tiempo fue un solo libro. Así es de que no nos podemos desprender. Pero en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús nos da ejemplo. Les invito nuevamente a que vayamos al libro de Juan, al Nuevo Testamento. En el capítulo 5. Y vamos a leer los versos 16 y 18. Dice, por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por tanto, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Qué cosas hizo Jesús en el día de reposo, hermanos? Ahí lo dice, ¿verdad? Dice, y estas cosas, por estas cosas perseguían los judíos a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Qué era? Sanar. Este pasaje se refiere al paralítico de Betesda. Yo creo que todos nosotros lo hemos leído o hemos escuchado acerca de él. Resulta de que había un paralítico, totalmente paralítico, no se podía mover por sí mismo. Y muy seguramente alguien lo llevaba y lo dejaba allá. Y la creencia era que si cuando las aguas se movieran, se echaran ahí el enfermo y esas aguas lo sanaban. Pero este pobre paralítico nadie había quien lo ayudase para lanzarlo a esas aguas. Y si él lo llegara a lograr, ya había pasado el efecto de las aguas. Y llega Jesús y le dice, ¿qué quieres? ¿Quieres ser sano? Imagínense ustedes con una enfermedad de toda la vida, un martirio, un dolor constante, y que venga Jesús y le diga, ¿quieres ser sano? Y el Señor dice, y él dice, ni siquiera le contesta que sí, sino le dice, no, Señor, yo no puedo porque cuando le cuenta la historia, que si a él no lo meten en el momento de que las aguas se muevan, pues él ni modos. Y el Señor le dice, levántate y sé sano. Tan lindo mi Señor, ¿verdad? ¿Qué hizo? Sanar a un paralítico. Pero ¿qué pasó? Era un día de reposo. Le dijo el Señor, levántate, coge tu lecho y vete. Y vinieron los judíos y acusaban al Señor así para mostrar el dedo que señala. Esos judíos eran expertos y hoy en día muchos también lo somos, ¿no? Vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga que hay en el nuestro. Lo que les molestó a ellos era que era día de reposo. Si Jesús no lo hubiera sanado en el día de reposo, pues este hombre no llevaría el lecho y no sería culpable de no guardar el día de reposo. Hermanos, Dios descansó de la creación al séptimo día. Dejó de crear todo lo que tenía que crear. Lo hizo en esos 7 días y descansó. Pero no es que él esté acostado durmiendo. Dice el Señor Jesús, mi Padre aún todavía trabaja y yo trabajo. Él sigue trabajando. ¿Y cómo trabaja nuestro Padre Celestial? ¿Cómo trabaja Jesús? Pues cuidando de su obra, cuidando del universo entero, hermanos.
Imaginémonos por un instante la grandeza del universo. Y Dios está cuidando que todo marche conforme a su voluntad. Eso es trabajar. Y el Señor Jesús igual, cuidan de la humanidad y están preocupados porque lo conozcamos a Él, porque siervos de Dios como ustedes y nosotros que queremos llevarle el mensaje de salvación, llevemos cada día ese mensaje y Él nos está motivando, nos está ayudando para que tomemos esa clara decisión de prepararnos para el estudio de la palabra. Jesús nunca quebrantó el día de reposo, hermanos, como lo pretendían hacer ver los judíos de la época, los que gobernaban en esa época. Dice que lo santificó, día santo para el Señor. Y cuando yo hago la obra de Dios en el día de reposo, lo estoy santificando. Cuando yo predico su palabra, cuando yo me congrego, cuando el Señor sanaba en su día, en el día de reposo, cuando el Señor predicaba, está haciendo la obra del Padre. No estaba profanando el día de reposo, como tampoco nosotros lo hacemos cuando nos congregamos, cuando predicamos y cuando hacemos la obra de Él. Eso es lo que el Señor habla hermosamente sobre el día de reposo. Pero hay unos versículos en el libro de Isaías, mis amados, que es una parte que nos confronta mucho. Está en Isaías 58, los últimos dos versos, 13 y 14. Perdón. Y dice la palabra: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Qué hermosa palabra, qué hermosa palabra saber que Dios nos habla de manera tan clara, precisa, para ese día de ellos, pero también para hoy en día. Hay tanta verdad guardada allí. Es necesario guardar el día santo. Este día santo es el día que se ha establecido para adorar a Dios. Es un día totalmente diferente, hermanos. Totalmente diferente en comparación de los otros 6 días. No que los otros días no los haya creado Dios. No que los otros días no sean santos. Sí son santos, hermanos. Pero este día es un día especial. Es un día diferente porque es cuando el pueblo de Dios nos reunimos a glorificar su nombre. Es un día para nuestro Dios. Es un día totalmente especial y muchas veces quizás nosotros tenemos otros días especiales, como el día del cumpleaños, como el día del matrimonio, como el día en que nacen nuestros hijos. Son días especiales y no los pasamos desapercibidos. Pero este día jamás lo debemos pasar por desapercibido, sino que debemos buscar la presencia del Señor y en unión. Dice el salmista: mirad cuán bello y cuán hermoso es estar los hermanos juntos, reunidos en armonía.
Qué bello que es eso, hermanos. No debemos poner por encima del día de reposo nuestras propias opiniones y creernos más sabios que el Señor. Debemos darle el lugar merecido. Y esto no habla de un ritual, hermanos. Jesús no hizo un ritual, sino hizo la obra de Dios. Muchos hoy en día, hermanos, van a las congregaciones, pero solamente por un ritual. Muchas veces están ahí, pero no lo están. Están pensando, ¿qué haré de almuerzo? Hoy, en esta semana, tal cosa. Están pendientes hoy en día del celular. A mí me da tanta tristeza cuando yo veo a los hermanos en nuestra iglesia que están pendientes del WhatsApp. No usan el celular para leer la escritura, sino para no desprenderse del WhatsApp. Ni un minuto, ni siquiera en el día de reposo. Hermanos, Dios es un Dios fuerte y celoso y demanda de nosotros el primer lugar en todo y para todo, pero también nos manda que nosotros nos deleitemos en su presencia, buscándola. Y yo no la puedo buscar quedándome en casa haciendo mi voluntad. Debo siempre buscar la voluntad del Señor. Es por eso que Jesús se deleitaba aún en el día de reposo, sanando a aquellos que estaban con un azote terrible, que vivían en una completa miseria por sus dolencias. El día de reposo podría decirse entonces que tipifica el descanso espiritual del alejamiento del pecado y reposo en Dios. Yo no sé si a ustedes le pasa lo mismo que a mí, pero cuando yo me despierto y qué día es hoy, es domingo, ay Señor, qué felicidad, qué alegría, qué gozo. Vamos a estar todos los hermanos allí. Voy a ver a mis hermanos, voy a estar con ellos, voy a compartir y voy a aprender de tu palabra y voy a tener la gran oportunidad de alabarte y exaltarte con las alabanzas. Hermanos, hagamos del día de reposo el día santo, el día que lo amamos, el día sublime, el día en el que lo veneremos, santo, glorioso de Jehová, y que andamos en los caminos del Señor y no en los nuestros. Es una decisión que, al igual que todas las decisiones que a diario tenemos que tomar, está en tus manos. Tú decides. Si quieres que Dios te bendiga, porque guardas, no como un ritualismo, sino con el ánimo grande, profundo, de tener esa comunión íntima con Él, de tener comunión con los hermanos, que tú los coges y vas. O si decides lo contrario, llamar la ira de Dios sobre tu vida. Tú decides, hermano. ¿Qué decides? ¿Qué quieres decidir de ahora en adelante? Seguir las palabras del Señor, hacerlas, ponerlas por obra, o que su ira se derrame sobre ti, sobre tu vida, sobre tu trabajo. Los israelitas no quedaron con nada hasta el día de hoy, hermanos. No permitas que la ira del Señor se derrame sobre tu vida y sobre tu descendencia a causa de tu desobediencia. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Padre, te doy gracias por esta palabra. Yo te suplico en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que seas tú, Señor, permitiendo que los corazones de cada uno de nosotros, Señor,
decidan por obedecerte a ti, Señor. Decidan por darte el primer lugar guardando este día de reposo, Señor. Que es un día en el que cesamos de hacer las tareas cotidianas, pero, Señor, que también lo usamos para glorificarte, para conocerte más, para tener una comunión más íntima contigo, Señor, para poder descubrir las maravillas que tu palabra nos muestra. Ayúdanos, Señor amado, a seguirte, a buscarte, a deleitarnos. Ayúdanos a que este día santo sea tan agradable a nosotros como dice, Dios mío, el profeta Isaías. Que sea santo, glorioso, delicia para nuestras almas. Gracias, mi papito. Te amo y te adoro y te bendigo. Y bendigo a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Amén. Amén.